El desvío maldito. He pasado gran parte de mi vida al volante de un tráiler, recorriendo carreteras largas y solitarias bajo el calor implacable del día o la quietud inquietante de la noche. No es un trabajo sencillo ni mucho menos, pero me ha brindado la oportunidad de presenciar cosas que muchos jamás imaginarían. He visto accidentes terribles, he ayudado a gente varada en medio de la nada y he cruzado caminos cubiertos de neblina donde la oscuridad se siente más viva que uno mismo. A veces, basta un segundo de distracción para que un evento extraño quede grabado en la mente para siempre. Y lo que voy a contar no es una de esas simples anécdotas curiosas, sino algo que removió hasta lo más profundo de mi ser y que todavía me quita el sueño. Aquel suceso ocurrió un 14 de marzo de 2013. Llevaba una carga urgente desde las afueras de La Piedad hasta un pueblo vecino llamado Puerto Oro. No estaba muy lejos de casa y calculaba llegar antes de que dieran las 12. Mi esposa siempre ha sido de levantarse a cualquier hora para recibirme con un plato de comida caliente, sobre todo si llevaba varios días sin aparecer por la puerta. Me encanta esa complicidad suya. Pensaba en lo agradecida que estaría si llegaba con unos tacos o algo para cenar, y en si alguno de mis hijos se despertaría a pedirme que lo llevara conmigo en el tráiler la siguiente vez. Mi mente revoloteaba en esos pensamientos cuando decidí tomar un viejo desvío para atajar camino. Era una ruta que había usado años atrás en otras épocas, pero desde hacía tiempo la gente prefería un puente nuevo y bien iluminado un kilómetro más adelante. El viejo camino se había ganado la fama de peligroso. Tenía una curva pronunciada en la que hubo varios accidentes y la zona estaba casi sin alumbrado público. Muchos compañeros me habían contado historias siniestras sobre ese tramo, relatos de peatones fantasmales o de sombras que se atravesaban en la penumbra. Sin embargo, yo nunca le di demasiada importancia. Pensaba que eran supersticiones, puras leyendas que la gente cuenta para ponerle emoción a la noche. Confiaba en mi experiencia al volante y en mis reflejos, así que creí que sería seguro y más rápido. Además, el cansancio me pesaba en los hombros y la idea de llegar antes a casa me motivó a aventurarme por allí. Eran casi las 11 cuando me desvié al antiguo camino. La cinta asfáltica tenía grietas y poco a poco los matorrales se apoderaban de los bordes. Reinaba un silencio denso, solo roto por el motor de mi tráiler. Mi música acompañaba mi soledad con un murmullo bajo que me reconfortaba un poco. Sentía que en cualquier momento saldría un perro o un conejo asustado, aunque no fue eso lo que apareció. A medida que me acercaba a la infame curva, reduje la velocidad por simple costumbre. No pretendía forzar el giro, sobre todo con un vehículo tan grande. Miré a un costado para asegurarme de que el camino estuviera despejado, pero entonces, justo cuando preparaba la maniobra, la música del estéreo se interrumpió con un estruendo de interferencia, como si alguien moviera el dial en busca de una emisora inexistente. Aquello me tomó por sorpresa y, por instinto, mis ojos fueron a mi celular, que descansaba en el asiento del copiloto. No tenía llamada entrante, no había vibrado ni sonado. Sin embargo, el zumbido en la radio continuaba. Regresé la vista al frente con rapidez y sentí el corazón dar un vuelco al ver, iluminada de lleno por las luces frontales del tráiler, a una mujer sentada de espaldas en medio de la carretera. Tal vez estaba a unos 30 o 40 metros, completamente inmóvil. Apreté el freno y el camión se fue deteniendo. Era tan extraño el modo en que aquella figura se había materializado que por un instante pensé que tal vez estaba alucinando por el cansancio. Pero no era una ilusión. Mientras el tráiler se frenaba, la mujer comenzó a moverse de un modo antinatural. Sin incorporarse, se impulsó hacia mí. Se acercó apenas unos metros y supe que no tenía tiempo para salir huyendo hacia adelante. El instinto me indicó dar marcha atrás. Ajusté mi retrovisor y empecé a recular sin pensar en nada más. Sentía escalofríos, como si alguien me tocara la nuca con la punta de los dedos. En un instante fugaz vi por el espejo cómo la mujer empezaba a girar la cabeza hacia mi posición, despacio, sin levantarse. Todo mi cuerpo temblaba. No quise ver el rostro que se ocultaba en esa cabellera enmarañada. Mi prioridad era escapar de allí a cualquier costo. Conduje en reversa durante lo que me pareció una eternidad, consciente de que corría un gran riesgo.
Un tráiler no es un auto pequeño y retroceder tantos metros por un camino descuidado y oscuro era una locura. Aún así, el miedo me empujaba a alejarme de esa cosa que se había aparecido sin explicación. A ratos el motor rugía con un sonido áspero y yo rezaba en silencio para no perder el control del volante. Cada tanto echaba un vistazo al espejo y sentía náuseas por el terror de pensar que tal vez vería a esa figura arrastrarse o deslizarse detrás de mi tráiler. Pero no la vi de nuevo, aunque sentía su presencia. Era como si me vigilara desde la oscuridad. Cuando por fin logré salir del antiguo desvío, tuve la impresión de que mi cuerpo entero se llenaba de un calor sofocante, como si me hubiese librado de morir de hipotermia. Respiré agitado. Estaba por reorientarme hacia la autopista principal y retomar el nuevo acceso, cuando a lo lejos distinguí unas luces rojas y azules. Una patrulla se aproximaba a buena velocidad. Pensé que me detendrían por haber retrocedido en un tramo que oficialmente ya no estaba en servicio, o que al menos me harían preguntas al ver mi conducta tan sospechosa. Sin embargo, los agentes pasaron de largo sin prestarme la menor atención, se metieron a ese mismo antiguo camino y desaparecieron tras la curva. No encendieron sirenas ni intentaron detenerme. Fue como si yo fuera invisible para ellos. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía retumbos en los oídos. No sabía qué hacer. Por un momento dudé si advertirles o no. Pero no me sentía capaz de explicar lo que acababa de ver. ¿Cómo contar a la policía que había una mujer que se movía de manera imposible en medio del camino? ¿Cómo explicar ese gesto fantasmal, esa cabeza girando sin levantarse? El pánico me tenía la lengua trabada y la patrulla ya había desaparecido en la penumbra. Me quedé unos instantes con la mirada fija en la oscuridad, esperando escuchar algún sonido de choque o ver alguna luz que indicara un percance, pero no vi nada más. Decidí que lo mejor era retomar mi viaje y alejarme de ese sitio maldito. Al final conecté con la carretera nueva, casi sin darme cuenta de cuándo ni cómo. Conduje en silencio, con la radio apagada, temeroso de que algún ruido inesperado reactivara mi angustia. Para cuando llegué a casa, la medianoche ya había pasado. Apenas crucé la puerta y noté la luz de la sala encendida, supe que mi esposa estaba despierta. Ella no me dijo nada al principio, pero sus ojos transmitían preocupación. Se acercó con esa mirada que me conoce mejor que nadie, como si quisiera preguntar qué había visto. Mi nerviosismo debía notarse porque me temblaban las manos y me costaba pronunciar palabra. Le dije que prefería no hablar de eso, que tan solo necesitaba descansar. Esa noche no concilié el sueño. Me quedé pensando en esa mujer, preguntándome si tal vez necesitaba ayuda, si era una persona real en un estado de desesperación, alguien accidentado o con algún trastorno. Pero esos movimientos no parecían humanos, y la forma en que apareció en la carretera, sin iluminación alguna, me erizó la piel. A la mañana siguiente supe que no podía quedarme con la duda y llamé a un compañero que suele vigilar reportes de la policía local. Le pregunté si se había informado de algún accidente o suceso en ese tramo. Me contestó que no, que nadie había reportado nada. Ni un solo indicio de la patrulla que vi, ni huellas de ningún problema. Solo silencio. Desde ese día jamás volví a tomar aquel desvío. Hicieron remodelaciones en la zona, construyeron un muro que bloqueaba por completo la antigua curva y la gente terminó por abandonarla del todo. Sin embargo, de vez en cuando escucho rumores de colegas que mencionan luces extrañas en esa área o hablan de que, al pasar cerca del nuevo puente, pueden oír un gemido en la distancia. Juran que es el llanto de una mujer. No sé si sea verdad o si solo es producto de mentes sugestionadas. Lo único que sé con certeza es lo que mis propios ojos vieron esa noche. Ese instante en que percibí su presencia a unos metros y sentí un terror desgarrador jamás se borrará de mi memoria. Cada vez que paso por la nueva carretera y veo a lo lejos el oscuro ramal abandonado, me recorre un escalofrío. Hay noches en que despierto sudando, convencido de que al abrir los ojos encontraré la silueta de esa mujer sentada en la esquina de mi habitación, girando la cabeza de esa forma imposible. Mi esposa lo nota. Dice que mis pesadillas se han vuelto más frecuentes y que a veces la llamo en sueños, suplicándole que no me deje solo en la oscuridad. Solo espero que nadie más tenga que enfrentarse a lo que yo viví.
Aún siento curiosidad por saber si aquella patrulla vio lo que había en la curva o si simplemente pasaron sin ver nada, como si la noche los hubiera envuelto en su propio velo. Hasta el día de hoy no he encontrado respuesta. He aprendido a convivir con el miedo, a sujetar el volante con firmeza mientras recorro miles de kilómetros. Pero siempre que afronto una carretera desierta en medio de la noche, cierro los ojos por un segundo y me encomiendo a lo que sea que me proteja de volver a cruzarme con esa presencia imposible. Porque algo me dice que no todas las historias de fantasmas son inventadas. De un modo u otro, hay cosas que no pertenecen a nuestra lógica y que se esconden en las sombras de las viejas curvas, esperando el momento perfecto para aparecerse ante los ojos asombrados de un conductor solitario. Por eso, cada vez que alguien me pregunta por las carreteras más peligrosas, no solo hablo de baches o curvas pronunciadas, sino también de esos desvíos donde el terror adquiere forma, donde los latidos del corazón se entremezclan con la noche y se queda uno con la duda de si lo que vio fue real o una alucinación. Yo sé que lo mío fue real. Jamás podré olvidar el rostro que por suerte no alcancé a ver. Y espero no volver a toparme con él nunca más. El lamento impostor. Nunca pensé que un trayecto rutinario podría transformarse en mi peor pesadilla. He recorrido miles de kilómetros por estas carreteras, atravesando serranías y planicies, a veces entre niebla y otras bajo un sol implacable, pero jamás había experimentado un miedo tan profundo. Hace poco me tocó hacer un viaje especial con Mauro, un compañero de trabajo con el que nunca tuve mayor cercanía, aunque ya llevábamos años coincidiendo en la base. Suelo llevarme bien con casi todos, sin embargo, con Mauro las cosas siempre han sido frías. No es mal tipo, pero hay algo en su forma de ser, tal vez su silencio o esa mirada que parece no confiar en nadie, que dificulta compartir más de un par de frases con él. De cualquier modo, cuando me asignaron este recorrido, no tuve opción. Debía hacerlo con él y asegurarnos de entregar la carga a tiempo. Salimos de la central muy temprano, mientras el cielo apenas clareaba. Llevábamos unas horas en la autopista, cruzando un tramo arbolado que conectaba dos ciudades poco transitadas. Era una ruta tranquila, con extensiones de pinos y encinos a ambos lados del camino. El viento soplaba helado a esa hora y se filtraba por las rendijas del tráiler, calándome en los huesos. Mi espalda empezó a darme señales de molestia. Al principio sentí un hormigueo leve, pero conforme avanzábamos se transformó en un dolor extraño, casi punzante, que se extendía desde el centro de la columna hasta los omóplatos. No quise alarmar a Mauro, ni hacer mayor escándalo, así que le comenté que necesitaba estirar un poco las piernas y, de paso, usar el baño. Él apenas asintió, sin voltear a verme. Decidimos detenernos en un espacio amplio junto a la carretera. Era un sitio rodeado por pinos altos y delgados que se mecían con el viento. El silencio era intenso, solo roto por el crujir de las ramas y el suave rugir del motor del tráiler. No se veía un alma en kilómetros, ni autos, ni gente caminando, ni otras unidades de carga. Bajé primero y sentía que el aire helado pegarme en el rostro. Respirar dolía un poco, como si el frío entrara hasta mi garganta y se quedara allí, congelando mis pulmones. Me estiré con cuidado, rotando los hombros para aliviar la tensión de la espalda, y por un breve instante el dolor cedió, como si nunca hubiera existido. Mauro bajó luego y comentó que también necesitaba un respiro. Regresó a la cabina a buscar su chamarra, pues la temperatura estaba cayendo más de lo habitual a esa hora. El lugar estaba envuelto en una tranquilidad extraña, casi sobrecogedora. Había un amplio descampado cubierto de hojas secas, como si la vegetación del bosque se extendiera hasta ese punto sin interrupciones. Parecía un sitio ideal para aparcar el tráiler sin causar problemas. Mientras avanzaba unos pasos, un presentimiento inquietante se apoderó de mí. Era la clase de sensación que te hace voltear a cada rato, seguro de que alguien o algo te observa. Intenté calmarme pensando que el camino, la noche mal dormida y el malestar de la espalda me estaban pasando factura. Pero todo se sentiría peor en los minutos siguientes. Mauro se quedó parado cerca de la cabina, mirando hacia la arboleda.
Sus ojos se clavaron en algo, y al fijarme comprendí que allí había un objeto que no tenía sentido en un lugar tan remoto. Se trataba de un viejo carrito de bebé, roído por la intemperie, con partes cubiertas de musgo y el metal casi oxidado. Estaba medio volcado, y sus ruedas se hundían ligeramente entre las hojas y la tierra húmeda. No había camino cerca, ni casas, ni señales de un campamento, así que la sola presencia de esa carreola, tan abandonada y fuera de lugar, me puso la piel de gallina. Comencé a preguntarme cómo había llegado hasta allí, quién la habría dejado y por qué. En lugar de decir algo, Mauro solo me lanzó una mirada cargada de confusión. Bajé un poco más al terreno para acercarme y echar un vistazo, mientras él se quedaba atrás. Me sentía dividido entre la curiosidad y un creciente temor sin razón aparente. Al rodear aquel carrito, me percaté de que adentro había hojas secas y ramas quebradas, como si los años hubiesen pasado sin piedad sobre él. Pero noté un detalle aún más perturbador: una manta hecha jirones, apenas distinguible, asomaba entre la mugre. La toqué con la punta de mis dedos y se deshizo en parte, como si fuese un tejido carcomido por el tiempo y la humedad. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me pregunté cuántos inviernos habría soportado abandonada esa prenda, si es que de verdad alguien la dejó allí y nunca regresó por ella. Cuando volví la mirada hacia Mauro, sentí que algo en el ambiente había cambiado. El viento se levantó con más fuerza y el frío se intensificó de tal manera que mi respiración se volvió pesada. Fue entonces cuando escuché un sonido que no olvidaré jamás: el llanto de un bebé. Era un sollozo apagado, como si viniera de algún punto entre los árboles. Levanté la cabeza de inmediato, esperando ver a alguien caminando hacia nosotros, tal vez una familia o un excursionista. Pero no se veía nada ni nadie. Tuve la absurda tentación de preguntar en voz alta si alguien necesitaba ayuda, aunque el sentido común me decía que no había modo de que un bebé estuviera en medio de ese paraje. Me armé de valor y avancé unos pasos, tratando de ubicar el origen del llanto. De pronto, la espalda me dolió otra vez, con esa punzada que me hizo apretar la mandíbula. Aún así, quise saber qué estaba sucediendo. El llanto comenzó a hacerse un poco más nítido y parecía moverse, como si la fuente se desplazara detrás de los troncos. La naturaleza alrededor permanecía inquietantemente silenciosa, como si el bosque contuviera la respiración ante lo que fuera que allí habitaba. Observé a Mauro y vi en su rostro una mezcla de incredulidad y pánico que pocas veces he visto en alguien tan parco como él. El llanto cesó de golpe. El eco de ese quejido infantil quedó grabado en mi mente y por un instante el bosque pareció exhalar de nuevo. Creí que aquello quizás solo había sido producto de mi imaginación, o un animal en celo, o el canto de alguna ave que, en mi nerviosismo, confundí con un bebé. De cualquier modo, no me atrevía a dar un paso más entre la vegetación. Algo dentro de mí gritaba que era peligroso, que debía regresar al tráiler, poner en marcha el motor y marcharme de allí cuanto antes. Me di la vuelta y avancé hacia el vehículo. Mauro me siguió con pasos firmes, pero al llegar a la orilla del descampado, otra vez escuchamos ese llanto. Esta vez sonó mucho más lejano, como si viniera desde algún rincón profundo del bosque y al mismo tiempo parecía rodearnos. Sentí una presión en el pecho, un miedo paralizante que me nublaba la mente. Quise correr, mas mis piernas temblaban. El viento sopló tan fuerte que las copas de los pinos se mecieron como si fueran a quebrarse, y el sonido del llanto se mezcló con el silbido del aire, creando una atmósfera irreal, en la que no se distinguía dónde empezaba el llanto y dónde terminaba el susurro del viento. El corazón me palpitaba con fuerza. Recordé una historia que un viejo camionero solía contarme sobre apariciones en las carreteras solitarias, donde uno podía confundir el canto de un animal con un bebé o con un lamento humano, y que se decía que, si te adentrabas en el bosque en busca de aquel sonido, jamás regresabas igual. Me pregunté si estaba viviendo algo parecido, o si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por el cansancio y el dolor de espalda. Mauro y yo corrimos hacia la cabina sin pronunciar palabra. Subimos y encendí el tráiler con prisa. Sentir el rugir del motor me devolvió una pizca de seguridad. Miré por el retrovisor y alcancé a ver el carrito de bebé entre los árboles, apenas iluminado por las luces traseras.
Parecía que la brisa lo movía ligeramente, como si alguien estuviera empujándolo. Sin pensarlo 2 veces, metí cambio y pisé el acelerador. El tráiler avanzó dando tumbos por el terreno irregular hasta que volvió a la carretera. Conforme nos alejábamos, el dolor de mi espalda incrementaba y mi mente seguía atrapada en el eco de aquel llanto imposible. Me preguntaba si habría alguien abandonado allá atrás, pero la lógica me decía que nadie en su sano juicio llevaría a un bebé a ese lugar, y mucho menos lo abandonaría. No tuve el valor de regresar a comprobar nada. Sentía un terror primitivo, el tipo de miedo que te hace cuestionar la realidad. Con la esperanza de encontrar más vehículos o un lugar habitado, aceleré. Sin embargo, la carretera seguía igual de muerta. Solo pinos interminables a los lados, mientras el cielo comenzaba a encapotarse con nubes grises. El espejo retrovisor parecía reflejar sombras movedizas, siluetas borrosas que bien podían ser la proyección de las ramas, pero que, en mi estado alterado, me parecían figuras acechantes. Mauro se mantenía en silencio absoluto. En todo el trayecto, apenas soltó unas 2 o 3 palabras y ni siquiera quise preguntar qué sentía o pensaba. Ambos sabíamos que, fuese lo que fuese que habíamos oído, no era un bebé verdadero. Había algo aterrador en su sonido, algo que no correspondía a un llanto humano. Estábamos convencidos de que era una suerte de engaño que habitaba en esos bosques. Horas después, llegamos a una pequeña parada de camiones cerca de un poblado. Nos detuvimos a cargar combustible y a descansar un poco. La noche comenzaba a caer y, sin embargo, la imagen de aquella carreola seguía en mi mente. Incluso cuando me senté en una banca de la estación, sentí una opresión en el pecho, como si algo se hubiera aferrado a mi interior y se negara a soltarme. Mauro permaneció junto al tráiler, revisando las llantas y evitando mi mirada. No nos dijimos nada, pero estaba seguro de que compartíamos la misma sensación de intranquilidad y que a él tampoco se le iría fácil el sobresalto. Al retomar la ruta, el dolor de mi espalda regresó de manera más punzante. Manejé con un nudo en el estómago, rezando para que no apareciera un nuevo llanto o alguna visión distorsionada en el camino. El viento arreciaba, haciéndonos sentir que la noche sería larga. De vez en cuando, la estática de la radio se encendía, dejando escapar interferencias que parecían murmullos o risas lejanas, y me sobresaltaba tanto que terminaba apagándola por completo. Prefería el silencio absoluto antes que esos sonidos que me recordaban el llanto que habíamos escuchado. No dormimos en toda la noche. Mauro se ofreció a manejar el último tramo, pero yo me negué. Algo dentro de mí no quería cerrar los ojos, no quería ceder el control de aquel enorme tráiler a otra persona, ni siquiera a mi compañero. Me sentía más seguro al volante, aunque estuviese agotado. Cada segundo que pasábamos en esa carretera parecía eterno. Cuando al fin vimos las luces tenues de las siguientes gasolineras y los rótulos anunciando la ciudad destino, ambos soltamos un suspiro. Parecía que estábamos abandonando el reino de aquella presencia extraña que se disfrazaba con un llanto infantil. Al llegar, cumplimos con la entrega y bajamos la mercancía. Nadie notó nuestros rostros pálidos, nuestras manos temblorosas ni el aire de desconcierto que compartíamos. Nadie preguntó cómo había sido el viaje y nosotros no ofrecimos relatos. Simplemente cumplimos con la tarea, firmamos los papeles y nos fuimos cada uno por su lado. Sentí la imperiosa necesidad de dormir un poco, pero el recuerdo de aquel bosque se imponía en mi cabeza. Me encerré en un cuarto de hotel barato, me recosté en la cama y no pude conciliar el sueño por varias horas. En la oscuridad de la habitación, me sobresaltaba con cada golpe de viento que sacudía la ventana, temiendo escuchar de nuevo ese llanto inhumano. Para mi fortuna, la noche transcurrió sin incidentes adicionales. Sin embargo, la sola evocación de lo sucedido hace que cada ruido nocturno me ponga en alerta. No le he contado a casi nadie esta experiencia, más que a un par de amigos que saben lo testarudo y escéptico que soy. Pocos me creen, y quienes sí lo hacen se quedan mudos, sin saber cómo reaccionar. Sé que la mayoría pensará que estábamos agotados, que la mente puede jugarnos malas pasadas, especialmente en zonas boscosas donde se cuelan ciertos aullidos y chillidos de animales nocturnos. Quiero pensar que se trató solo de un fenómeno natural que confundimos con un llanto de bebé.
pero en lo más profundo de mí, sé que aquello que escuchamos no se parecía a nada natural. Había un matiz en ese lamento, un tono retorcido, como si una criatura hubiera aprendido a imitar el sonido más sobrecogedor que existe, el llanto indefenso de un bebé. Ahora, cada vez que tomo la carretera, reviso mi ruta para no pasar cerca de ese tramo boscoso, aunque ello me implique conducir kilómetros adicionales. Mauro y yo nunca hablamos de nuevo acerca de esa noche. Ni siquiera lo mencionamos en la empresa. Entre nosotros, el silencio fue la mejor forma de protegernos de los recuerdos. Sin embargo, estoy seguro de que no lo olvidaremos jamás, así como sé que hay cosas en la oscuridad de los caminos que van más allá de nuestra comprensión. No siempre tenemos respuesta para todo lo que sucede en la ruta. A veces creemos que lo hemos visto todo, pero luego algo se asoma y te demuestra lo contrario. Aquel llanto, esa carreola abandonada en medio de la nada, el frío penetrante que parecía provenir de un lugar más siniestro que el simple clima. Todo me dice que ciertas historias no necesitan explicación, simplemente ocurren, te marcan y jamás vuelves a dormir igual. Y yo, cada vez que cierro los ojos, escucho ese eco perturbador en mi mente, esa mezcla retorcida de viento y sollozo que me hace dudar de mis propias certezas, recordándome que hay horrores a los que uno no debería acercarse si no quiere llevarse un pedazo de pesadilla en el corazón. La cruz del camino. Nunca imaginé que el peligro no siempre está en las curvas cerradas o en las pendientes más empinadas. A veces se esconde en la oscuridad del camino, en las sombras que toman vida cuando menos te lo esperas. Aprendí esto hace un par de años, cuando me enviaron a trabajar como trailero en la región serrana de Durango. Había dejado mi estado natal porque mi madre enfermó de gravedad y mi hermano, que ya vivía en Durango, insistió en que me fuera con él para estar cerca de ella mientras recibía tratamiento. Yo solo sabía manejar camiones de carga pesada, así que acepté un trabajo transportando víveres a los pueblitos recónditos de la sierra. No me consideraba supersticioso, pero esa ruta acabaría cambiándolo todo. Llegué a la base de la empresa donde me asignaron un viejo camión de 3 ejes, rechinaba al arrancar y se sentía más grande que cualquier otro que hubiera manejado. Sin embargo, aquella zona era un espectáculo natural impresionante. Los desiertos parecían nunca acabar, y en la distancia se erguían montañas con cimas que a veces aparecían cubiertas de nieve. Los atardeceres teñían el cielo de rojos y naranjas que jamás había visto. Parecía una postal viviente, tan hermosa que por momentos se me olvidaba el motivo por el cual me había trasladado tan lejos de mi hogar. El día que empecé, el supervisor me llamó aparte. Era un hombre huesudo de semblante serio. Me preguntó si yo creía en espíritus o en presencias que no descansan en paz. Le respondí que no me asustaba nada de eso, aunque nunca había pasado por una experiencia sobrenatural. Me miró fijamente y en voz baja me advirtió que, al llegar a cierto tramo solitario y cruzar un puente cerca de un pequeño pueblo llamado El Encinal, no debía mirar una cruz que estaba a un lado del camino. Dijo que si lo hacía, algo sin nombre podría manifestarse. Aquello me sonó a broma de mal gusto, quizás su forma de ponerme nervioso por ser novato en la zona. No obstante, su expresión era demasiado seria, nada amigable. Se alejó sin añadir más. Me sentí un poco inquieto, pero preferí no darle importancia. Las primeras jornadas transcurrieron sin contratiempos. Manejaba distancias cortas, llevaba víveres, medicamentos y material de construcción a los pueblos más cercanos. La rutina se volvió familiar, salir al amanecer, llegar a los destinos, descargar y a veces incluso ayudar un poco en tareas varias, porque la gente local siempre recibía a los forasteros con amabilidad, y uno no podía negarse a echar la mano. Pero una tarde, tras una larga espera para cargar el camión, me asignaron una ruta a El Encinal, justo antes de anochecer. Los otros traileros decían que ese camino era bello durante el día, aunque por la noche se volvía escalofriante. Recorría parte de la sierra y pasaba por el famoso puente donde supuestamente ocurrían cosas extrañas. Conduje por casi 2 horas. El sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se pintaba de un gris morado. La carretera se alargaba ante mí, silenciosa, con escasísimos vehículos circulando a esa hora. A lo lejos,
vi un letrero oxidado anunciando la cercanía de El Encinal. 1 kilómetro más adelante, el pavimento se estrechó, las curvas se volvieron más pronunciadas y, de repente, apareció la estructura del puente. Era un puente sencillo, de concreto agrietado, con barandas metálicas corroídas por el paso de los años. Al costado derecho, una especie de camino de terracería descendía a un pequeño arroyo seco. Reduje la velocidad para pasar con cuidado y, en ese segundo, recordé la recomendación del supervisor, no fijarme en la cruz. Por instinto, busqué la cruz con la mirada, justo en el lado donde él dijo que estaba. Al principio no distinguí nada, hasta que, detrás de un mezquite retorcido, la vi. Era una cruz tan vieja que la pintura blanca estaba descascarada y apenas se notaban unas letras borrosas. No supe el nombre que allí se leía, solo que el lugar parecía abandonado por décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero seguí avanzando, con el corazón latiendo fuerte. No pasó nada extraño en ese momento. Llegué a El Encinal y entregué la mercancía. Un joven me ofreció café mientras descargaban y, sin querer sonar muy crédulo, le pregunté si aquella cruz tenía una leyenda. Él me observó extrañado y solo dijo, dicen que quien la mira fijamente de noche, ve cosas que no debería. Luego guardó silencio. No insistí, pero esa frase se quedó incrustada en mi mente. Ya eran casi las 9 cuando terminé. Pensé en quedarme a dormir en el pueblo, pero no tenía un lugar fijo allí, así que decidí volver lo más pronto posible, antes de que la noche se hiciera más espesa. El camino de regreso se veía más tenebroso. Encendí las luces altas, rezando para que ningún animal se cruzara inesperadamente. De vez en cuando, el reflejo de mis faros destellaba en la señalización oxidada, y cada crujido o chirrido del camión me hacía apretar el volante con más fuerza. La única compañía era el sonido grave del motor y mi propia respiración agitada. A medida que me acercaba al puente, un viento helado empezó a soplar. Las nubes cubrieron la luna y el paisaje quedó sumido en la penumbra total. Bajé la velocidad. Mi supervisor había dicho que no mirara la cruz, y yo ya lo había hecho en la ida, aunque de día. Ahora, en la noche, tenía un presentimiento horrible, como si algo aguardara en el borde del camino. Con cada metro que avanzaba, mis nervios se intensificaban. De pronto, la llovizna comenzó a golpear el parabrisas. Eran gotitas finas, casi como una neblina fría. Encendí los limpiaparabrisas, pero la visibilidad seguía disminuyendo. Cuando pisé el inicio del puente, oí un golpeteo en el toldo de la cabina, un ruido sordo que me estremeció. Parecía que alguien caminaba sobre el techo. Quise pensar que eran ramas desprendidas por el viento o quizá un ave asustada. Intenté no voltear a la derecha, pero la curiosidad me pudo. Busqué la cruz con el rabillo del ojo. El haz de la luz apenas rozó algo que parecía un bulto oscuro detrás del mezquite. Me pareció ver un movimiento, como si una figura alta se deslizara hacia la carretera. Mi corazón se disparó. Tragué saliva y seguí avanzando, centímetro a centímetro, sofocado por el miedo. De pronto, sentí que un peso cayó sobre el cofre, haciendo que el camión se moviera levemente. Me invadió el pánico. Mantuve el rumbo, con la vista al frente, pensando que todo era mi imaginación. Pero los limpiaparabrisas seguían yendo y viniendo, y en un instante, cuando uno de ellos pasó, vislumbré algo pegado a la ventanilla del copiloto. Era un mechón de cabello negro, enmarañado, como si alguien estuviera agachado y se sujetara para no caer. Los latidos de mi pecho retumbaban en mis oídos. No quise desviar la mirada del camino, porque temía que, si lo hacía, perdería el control y nos iríamos al barranco. Sin embargo, era imposible ignorar esa presencia que parecía arrastrarse por el lado derecho de la cabina. Avancé unos metros más, con la esperanza de dejar atrás el puente y alejarme de lo que fuera que estuviera intentando entrar. Cuando por fin crucé el puente, me atreví a girar la cabeza un segundo, buscando el asiento del copiloto. Lo vi. Un rostro pálido, con los ojos inmensamente abiertos, estaba presionado contra el cristal. Los dientes asomaban entre unos labios incoloros, y ese cabello goteaba una sustancia oscura como brea. Sentí que me desvanecía.
De un tirón, enderecé el volante y pisé el acelerador a fondo. El motor rugió, el camión dio un jalón y esa cosa resbaló hacia abajo, desapareciendo de mi vista. Pero escuché un rasguño largo sobre la puerta, como si unas uñas enormes se arrastraran contra el metal. En ese punto, perdí la noción del tiempo. No tenía idea de cuántos kilómetros corrí sin pensar, con los ojos clavados en la carretera. Una parte de mí esperaba que cualquier segundo esa figura reapareciera en la ventana. Me repetía que debía mantener la calma o me saldría del camino. Mis manos sudaban sobre el volante. La llovizna menguó y el viento se llevó las nubes, dejando ver una luna pálida. Poco a poco, el asfalto se volvió más recto, menos retorcido, indicando que me acercaba a la carretera principal. Era como si el puente hubiera sido el portal de un mundo distinto, uno que no obedecía las leyes de la lógica. En cuanto vi las luces de la siguiente gasolinera, detuve el camión de golpe y bajé para revisar el costado derecho de la cabina. Al pasar la mano por la lámina, sentí varios surcos profundos, como arañazos marcados en la pintura. El espejo lateral estaba colgando de un hilo y había una mancha negra, pegajosa, que no reconocí. Olía a algo que me revolvió el estómago, una mezcla de humedad y podredumbre. No pude más. Dejé el camión encendido, corrí al baño de la estación y vomité. Me lavé la cara y respiré hondo, tratando de convencerme de que no había sido real. Pero las marcas en la puerta y el espejo destrozado me gritaban que sí lo era. Esa noche, no quise seguir manejando. Pagué un cuarto en una posada cercana y me quedé despierto hasta el amanecer, temblando cada vez que oía crujir la vieja estructura del techo. Imaginaba que en cualquier momento, la misma figura se asomaría por la ventana de mi habitación. No volví a conciliar un sueño tranquilo durante semanas y la siguiente vez que tuve que ir a El Encinal, busqué un camino alterno, aunque fuera más largo y tortuoso. Prefería pelearme con brechas llenas de baches que pasar de nuevo sobre ese puente maldito. Con el tiempo, fui enterándome de historias que circulaban entre los lugareños. Decían que hacía décadas, un camión había caído de ese puente luego de que el conductor viera a una mujer vestida de negro pidiéndole ayuda. Según contaban, el chofer murió calcinado y su acompañante jamás apareció. Otros afirmaban que a veces, en las noches más oscuras, se veía una silueta en la orilla de la carretera, esperando que alguien parara. La cruz, decían, fue puesta para recordar a las víctimas. Pero algo más poderoso se había quedado en ese lugar, algo que no descansaba. Aunque cada persona cambiaba un poco la leyenda, el punto común era que quien se atreviera a mirar la cruz de cerca terminaba enfrentándose a una presencia que no se podía explicar. Muchos compañeros traileros aseguraban que no creían en esas cosas, pero ninguno quería esa ruta de noche. A mí me bastó una sola experiencia para saber que ciertas advertencias no deben ser tomadas a la ligera. Dejé ese trabajo poco después de que mi madre se recuperara lo suficiente como para volver a mi estado con mi familia. Jamás conté los detalles con claridad a mis seres queridos, solo dije que había sido un susto de camino, que me sentía mejor lejos de aquellos pueblos. Sin embargo, a veces, en mis nuevas rutas, cuando cae la noche y veo la carretera oscura por delante, siento un hormigueo en la nuca. Miro por el retrovisor y, por un instante, creo ver un mechón de cabello húmedo o unos ojos brillando donde no debería haber nada. Entonces acelero un poco más, intentando sacudirme el recuerdo que me persigue desde aquella vez en el puente. Nunca volví a pasar por ahí y no tengo planes de hacerlo. Porque uno puede fingir que son fantasías, que la mente juega malas pasadas, pero yo sé lo que sentí, lo que vi. El horror está en la curva, en la noche cerrada, en el silencio aplastante de una carretera solitaria, y a veces nos toca vivirlo antes de creerlo. No importa cuánto tiempo pase, no olvido esa sensación de tener algo pegado al vidrio, esa mancha oscura y las uñas raspando el metal. Cada vez que recuerdo la cruz, un escalofrío me recorre la columna. Todavía conservo el camión que la empresa me asignó, aunque ya no trabajo allí. Seguramente nadie notará los raspones en la puerta, porque lo repinté tiempo después. Pero a veces me detengo a contemplar esa zona remendada y me acuerdo de lo frágiles que somos ante lo que no entendemos.
No importa si uno es valiente o incrédulo, la carretera puede guardarse secretos que ningún mapa muestra, y a veces esos secretos terminan encontrándote en la noche más oscura. Desde entonces, no vuelvo a subestimar una advertencia, por absurda que parezca. La Sierra de Durango, con todos sus paisajes majestuosos y su hospitalidad, me dejó un recuerdo amargo que siempre me acompañará en las rutas que emprenda. Porque hay cosas que no se borran, marcas que quedan en la piel y en el alma, igual que los arañazos en la lámina de un camión. Aún con los años que han pasado, cierro los ojos y revivo esa mirada terrorífica pegada a mi ventana. Me estremezco y por un instante regreso a ese puente maldito donde la muerte y el misterio se cruzan con los vivos en una danza silenciosa. Ese es el precio que uno paga por mirar donde no debe, por acercarse demasiado a algo que la oscuridad guarda con recelo. Y tal vez ese algo nos aguarda allí, noche tras noche, esperando a su próxima presa. La vieja capilla. Siempre me he sentido seguro tras el volante de mi tráiler. Conducir de madrugada por caminos solitarios se volvió mi rutina desde hace años, y pocas cosas logran inquietarme. Pero hay recuerdos que uno preferiría no llevar en la mente. Aquella noche en la que paré en cierto paradero, en un lugar apartado del norte del país, cambió por completo mi forma de ver la carretera y las historias de aparecidos. Desde entonces no puedo sacudir la sensación de que hay presencias que nos acechan en las sombras cuando menos lo esperamos. Recuerdo que había conducido unas 9 horas sin parar, así que decidí que lo mejor era darme un respiro. No era un gran paradero, pero destacaba porque siempre estaba concurrido por traileros como yo. Tenía su tiendita modesta y un restaurante pequeño con mesitas de plástico. En la parte de afuera, cerca de los camiones estacionados, se paseaba una señora que vendía burritos y refrescos a la pasada, por si alguien tenía prisa y prefería comer algo rápido antes de seguir el camino. Me orillé con cuidado, pues el estacionamiento no era muy amplio. Bajé y estiré la espalda, sintiendo el alivio de pararme sobre suelo firme. Hacía una noche fresca, casi fría, con el viento agitando un viejo letrero que medio colgaba de un poste. Justo cuando me disponía a buscar un lugar para sentarme, vi a 2 compañeros de ruta a los que no veía desde hacía tiempo, Hernán y el Gallo. Los conocí años atrás, en otra empresa de transportes, y siempre fue un gusto reencontrar amigos en sitios así. Me acerqué con curiosidad y se alegraron de verme. Me invitaron a sentarme con ellos. Pedí un café y un platillo sencillo, tal vez unos frijoles y huevos revueltos, porque mi estómago ya rugía. Cuando llegó el momento de comer, noté que la mesera, una señora robusta y bonachona, les contaba algo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Al verme, me incluyó en su relato sin mucha presentación. Hablaba de una vieja historia local, de una especie de caserón derruido del otro lado de la carretera, a escasos metros del paradero, que según decían estaba habitado por algo que no era humano. La mujer hablaba con tanta seguridad que captó mi atención. Mencionó que el lugar estaba vacío desde hacía décadas y que algunos lo llamaban la Capilla Vieja, aunque jamás se supo si realmente fue una iglesia o una casa con diseño peculiar. Tenía un techo triangular y una ventana alta, casi en punta, que se alcanzaba a ver desde el restaurante si uno afinaba la vista. Lo describía como un sitio lleno de energías extrañas, donde en más de una ocasión, traileros asustados juraban haber visto a una figura pálida asomándose por la ventana. Yo no creía demasiado en esas historias, así que tomé un sorbo de café y me dispuse a terminar mi comida. El Gallo intervino diciendo que seguramente sería un vagabundo que se refugiaba ahí, o una señora que prefería vivir apartada, y que la gente del lugar había exagerado el rumor hasta convertirlo en leyenda. Hernán no se pronunciaba mucho, parecía un poco más crédulo, aunque no lo admitía. Terminamos de cenar y la misma señora que nos había servido la comida nos dijo, antes de cobrar la cuenta, algo como si van a verla, no se tarden mucho, no es buena hora para caminar en ese sitio. Al oír sus palabras, me incomodé un poco, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, Hernán le dio importancia y me preguntó si quería acompañarlos. Dijo que solo sería cruzar la carretera, asomar la nariz en la supuesta capilla y quitarse la duda. Me reí, restándole importancia,
pero mi curiosidad me picaba. A veces uno necesita un poco de aventura para espantar el sueño. Así que acepté dar la vuelta, con la condición de no quedarnos demasiado. Cruzamos la carretera y el viento se hizo más fuerte de pronto, como si nos advirtiera que no siguiéramos. La noche estaba oscura y solo la luz mortecina de un poste cercano alumbraba vagamente la estructura. Desde la distancia pude ver la fachada, parecía a punto de colapsar, el techo triangular apuntaba al cielo y se notaba una ventana en la parte más alta, bien pequeña, pero visible. Dimos unos pasos sobre la maleza crecida. No se escuchaba nada salvo nuestras pisadas y el siseo del viento. Al acercarnos, tuve una extraña sensación de que algo nos observaba, de que no estábamos solos, aunque no veíamos a nadie. El gallo siguió avanzando sin titubear, incluso soltó una carcajada para demostrar que no tenía miedo. Hernán, en cambio, se mantenía más cerca de mí. El lugar era muy distinto a verlo de día, pensé, porque en la oscuridad todo resulta más siniestro. El óxido en los muros y la madera podrida de las puertas, abiertas de par en par, daban la impresión de que ese caserón era un cadáver abandonado. No alcanzamos a recorrer más de unos metros cuando sentí un escalofrío. Dirigí la mirada hacia arriba, por instinto, hacia la ventana. No sé si fue mi imaginación o la realidad, pero juré ver algo moverse, una figura alta y delgada que se retiraba de la ventana con rapidez. Se me heló la sangre. Me convencí a mí mismo de que tal vez era un reflejo, un juego de luces o un simple efecto del cansancio. Pero me costaba creerlo. El gallo se adelantó a la entrada, quería demostrar que nada le asustaba. Gritó un par de palabras burlonas hacia el interior, quizá esperando respuesta de algún vagabundo escondido. Nadie contestó. Me acerqué despacio. La puerta estaba prácticamente arrancada de las bisagras, así que solo quedaba un hueco enorme que invitaba a pasar. Miré a Hernán y él asintió con un gesto de duda. Aún así, avanzamos. Por dentro la oscuridad parecía más densa. Lo primero que noté fue el eco de nuestros pasos resonando en un interior inmenso y vacío. No había divisiones, ni muebles, ni un segundo piso a la vista. Solo un espacio abierto con un techo altísimo. Lo que me pareció más extraño fue ver la ventana desde abajo, a un nivel inalcanzable, sin escaleras ni nada que indicara la existencia de un piso superior. Si alguien se había asomado por ahí hacía unos segundos, no tenía la menor idea de cómo habría llegado hasta esa altura. El gallo se quedó quieto, mirando con la boca entreabierta, pues tampoco veía nada. Sentí que el aire se volvía más pesado. El silencio era tan profundo que incluso oía mis latidos. Comencé a percibir un olor a humedad y algo rancio, como si llevase años encerrado. Di un paso más y, en ese instante, vi un movimiento fugaz en uno de los rincones. Sentí que un soplo de viento gélido me acariciaba la nuca. Volteé, esperando ver algún animal, tal vez un gato callejero, pero no había nada, solo sombras. Miré a Hernán y a el gallo. Estaban tan nerviosos como yo, aunque no lo admitían en voz alta. Aquello me puso tenso. No me considero fácil de intimidar, pero había algo que no concordaba con un simple edificio abandonado. Me vino a la mente la historia de la mesera acerca de una figura pálida. Traté de seguir caminando, pero mis piernas se sentían pesadas. Era como si el lugar mismo retuviera el calor de mi cuerpo y lo transformara en frío. El silencio, interrumpido por algún murmullo irreconocible, me carcomía los nervios. Luego sucedió lo imposible. Desde lo alto, esa ventana cuadrangular, llegó un susurro que heló mi sangre. No era un grito, no era una voz clara, sino un sonido casi lastimero, un lamento suave que apenas se distinguía. Parecía de mujer, pero tan distorsionado y hueco que no podía asegurar nada. Nos quedamos paralizados. El gallo alzó la vista con el ceño fruncido, y antes de que pudiera decir algo, lo escuchamos de nuevo, más fuerte. Hernán retrocedió un par de pasos y murmuró que debíamos irnos. Yo estuve de acuerdo, pero la curiosidad del gallo pudo más. Dio unos pasos hacia la pared y alumbró con la linterna de su celular. La luz iluminó la superficie descascarada. No había escaleras ni andamios. No había nada,
solo un muro que subía hasta el techo, liso y sin apoyos. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, vimos algo moverse allí arriba, casi pegado a la ventana. Una silueta blanquecina, delgada, con lo que parecían extremidades largas y retorcidas. No sé cómo describirlo, pero sentí náuseas al contemplarla. Se encogió como si fuese un insecto al verse expuesto a la luz y de inmediato desapareció hacia la nada. Fue tan rápido que apenas logramos entender lo que habíamos visto. En ese momento, el terror puro me sacudió. Me costó unos instantes reaccionar, como si mi mente buscara alguna explicación lógica, un vagabundo con un disfraz, un truco de la luz, cualquier cosa que me ayudara a racionalizarlo. Sin embargo, ver a Hernán y a el gallo correr hacia la puerta sin decir palabra me confirmó que aquello no era una ilusión. Corrí tras ellos como alma que lleva el diablo. Se me aceleró el corazón tanto que casi sentía punzadas en las sienes. Las sombras del interior se agitaban, o tal vez era mi miedo desbordado que me hacía ver cosas peores de las que realmente estaban ahí. Cuando por fin salimos, el viento helado de la noche me dio un golpe en la cara. Me encontré jadeando y temblando mientras el gallo soltaba maldiciones. Hernán estaba pálido, apenas podía articular palabras. Yo me giré para mirar la estructura una vez más, esperando ver la silueta en la ventana, pero no se asomó nada. El lugar parecía inerte otra vez, como un cascarón vacío. Sin embargo, se sentía una energía opresiva, como si la misma noche fuera consciente de lo que ahí sucedía. Nos quedamos unos segundos con la mirada fija, preguntándonos qué demonios habíamos encontrado. Nadie quiso volver a acercarse ni un paso. Regresamos al paradero con la respiración entrecortada. El camino de vuelta se me hizo eterno. Al cruzar la carretera, noté que la señora que vendía burritos ya no estaba. El restaurantito seguía abierto, pero aquella mesera que nos había contado la historia se limitó a mirarnos con el ceño fruncido. Algo en su semblante me hizo pensar que ya había visto a muchos traileros llegar con el mismo miedo reflejado en los ojos. Esa noche apenas pude pegar ojo. Me senté en el camarote de mi tráiler y traté de convencerme de que todo tenía una explicación terrenal. Me propuse no ceder a las supersticiones, pero cada vez que cerraba los párpados, revivía la imagen de esa cosa flotando bajo la ventana, esa forma distorsionada y pálida que no parecía regirse por las leyes de la física. Había algo ahí, algo que nos observaba, que se alimentaba quizá de nuestro miedo. Retomé el camino de madrugada, incapaz de quedarme más tiempo. Mis compañeros hicieron lo mismo, aunque ninguno dijo gran cosa. Nos despedimos con un leve movimiento de manos, llevándonos un silencio compartido que hablaba más que cualquier comentario. Todos preferimos fingir que no había sucedido nada fuera de lo normal, pero en el fondo sabíamos la verdad. Con el paso de los años he intentado racionalizar aquella experiencia. He hablado con otros conductores que aseguran haber visto luces extrañas en esa misma estructura, rostros que se asoman por las ventanitas más altas y desaparecen con la misma facilidad con que aparecen. Hay quienes dicen que es el fantasma de una mujer, otros hablan de un hombre pálido que flota, y algunos juran que es algo peor, un ente que nunca fue humano. Yo no me atrevo a asegurar ninguna de esas teorías. Solo sé lo que sentí, un terror frío y puro. Ahora evito ese paradero siempre que puedo. Prefiero conducir un poco más para llegar a una gasolinera con menos historias macabras. Cada vez que recuerdo esa ventana, siento un nudo en la garganta. Y cada vez que alguien me pregunta si he vivido algo inexplicable en la carretera, me quedo callado. Supongo que temer no me hace menos hombre, pero admitir lo que presencié me trae de nuevo las imágenes y las sensaciones que tanto quiero olvidar. Han pasado varios años desde aquella madrugada y a veces sueño con esa figura o con un largo pasillo oscuro en el que no encuentro salida. Otras veces me despierto creyendo escuchar ese susurro que parecía venir de un pozo infinito, un quejido desesperado que me revuelve el estómago. He conocido a muchos conductores que, cuando pasan por esa ruta, aceleran sin importar nada. Saben lo que se cuenta y no están interesados en comprobar si es cierto. De lo único que estoy seguro es de que esa construcción está maldita o encerrada en algún tipo de dimensión macabra, algo que la gente percibe al primer vistazo. No es normal sentir tanto frío y tanta pesadez en el aire.
No es normal que el silencio suene como un lamento continuo. Y no es normal que una sombra pueda mirar desde lo alto de un ventanal sin que existan escaleras ni soportes. Aún hoy, al contarlo, mi piel se eriza y mi voz tiembla un poco. Esa noche comprendí que no todo lo que existe en el camino tiene explicación lógica. Hay misterios que se ocultan entre las ruinas, criaturas que habitan en sitios donde nadie debería poner un pie. Sigo viajando de un estado a otro, conduciendo mi tráiler sobre carreteras interminables. Cada vez que paso cerca de un paradero viejo, recuerdo aquella estructura y, casi de inmediato, me invade un escalofrío. Me aseguro de no mirar por el espejo retrovisor hacia donde se supone que está la vieja capilla, porque no quiero arriesgarme a ver esa sombra alzada por encima de la ventana. Tal vez sea cobardía, tal vez sea precaución, no lo sé. Solo sé que esa noche, en que creí ser valiente, me topé con algo que excede mi entendimiento. Y a pesar de que he vivido la dureza de la carretera, los asaltos y las malas condiciones del asfalto, nada me ha quitado tanto el sueño como la visión de esa cosa pálida encaramada en aquel hueco silencioso. Desde entonces, cada kilómetro que avanzo se siente un poco más pesado. El miedo nunca me abandonó. Jamás he vuelto a ver algo igual, pero tampoco me atrevo a preguntar demasiado por esa capilla maldita. Prefiero guardar mi historia con recelo y dejar ese lugar en el olvido, con la esperanza de que sus sombras permanezcan encerradas detrás de esos muros podridos, y no se atrevan a seguirme en mis noches solitarias en la carretera. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.